es un tema nuevo, voy a ver si puedo grabar la clase, que es estimación por intervalos. En esta presentación que ya yo les subí al Classroom, ustedes van a poder ver una especie de diálogo como si estuviéramos en clase. Entonces yo les puse en la introducción, intenta responder estas preguntas antes de avanzar. O sea, que no vean las siguientes diapositivas, sino que respondan estas preguntas. Entonces en papel deben comenzar a resolver las preguntas. En la medida que ustedes van resolviendo las preguntas, entonces vamos avanzando en la resolución del tema, en el desarrollo del tema. Entonces ahí van a resolver qué preguntas. Supongamos que tenemos una población de 5 elementos y se quieren elegir a 2 de ellos sin repetición. ¿Cuántas muestras distintas se pueden generar con estos datos? Ya ustedes saben que eso cuando hablamos de cuántos grupos puedo formar con tantos elementos, eso es combinación, que es lo que han estado haciendo. Entonces, de las combinaciones, combinen de estos 5 elementos 2. Vayan combinando de 2 en 2 en 2 sin repetición. Entonces, ahí tienen los 5 valores. Combinen esos 5 valores, por ejemplo, 120 con 135, 120 con 140 y así sucesivamente. Luego, tienen que decirme cuántas muestras distintas les salió. ¿Cuánto es la media para cada una de las muestras? Cada uno es una muestra. Y la desviación estándar para cada una de las muestras. Pueden hacerlo manual o pueden usar el Excel o cualquier otro programa. GeoGebra también tiene una sección de estadística descriptiva muy fácil. Ustedes meten los datos y él les va sacando eso. Pero en este caso, como la muestra es de 2, es sumar 120 más 135, encontrar la media, 120 y 135 le encuentran la desviación estándar. Así que es muy sencillo, lo único que lo tendrían que hacer tantas veces, tantas muestras tengan diferentes, es el reto. Entonces, la pregunta está, para calcular estos datos, ¿cuál de todas las muestras escogerías y por qué? Recordando que nosotros cuando escogemos una muestra en la vida real, escogemos una sola. No escogemos ni 2 ni 3, sino una muestra con tantos elementos. Es decir, si yo trabajo con ustedes que son 10, yo escojo 3 estudiantes del grupo. Pero ¿de cuántas formas yo puedo escoger a 3 de ustedes? Es lo que estamos diciendo. Puedo escoger tantas muestras diferentes de 3 estudiantes. Entonces yo con un solo grupo de estudiantes, yo voy a tomar decisiones. Entonces la pregunta ahí, ¿cuál muestra creen que sería la mejor? ¿Y por qué? O sea, si combino 120 con 135, 140, o mejor escojo los 140, 145 o 150, o sea, ¿cuál es la mejor muestra? Es lo que ustedes tienen que responder. Entonces, ¿cómo puedes saber que la muestra que escogiste es la mejor? Explica, o sea, tienes que argumentar por qué crees que esa es la mejor muestra. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a ir haciendo. Entonces, para poder ir comprendiendo el tema, tienen que ir siguiendo cada una de las preguntas que están en la diapositiva. Luego, en la siguiente diapositiva, te pongo acá una ilustración de qué ocurre con todas las muestras. Lo que usualmente ocurre es que yo voy a tener una verdadera muestra, una verdadera media, la media parámetro, o sea, el verdadero valor que yo en la vida real no conozco. Pero como este es un ejemplo hipotético, mi verdadero valor del peso es 138. Estas barritas que vemos abajo son los valores que me pueden dar o que puedo obtener en las diferentes muestras. Entonces, ¿qué ocurrió aquí en todas las muestras que yo puedo tomar? Que 8, en este caso se ven solo 7 barritas porque las 7 y las 8 son iguales. O sea, 8 muestras diferentes incluyeron el valor verdadero. O sea, me generaron un intervalo en donde el 138, que es el parámetro, el verdadero valor de la media en la población, está incluido. Pero escogí 2 muestras, o me salieron 2 muestras, que no están ni cercanas ni incluyen el 138. No sé si lo ven.
Entonces, Sí. esto es lo que pasa en la vida real. Cuando tú escoges una muestra, tú vas a encontrar que tu muestra puede tener el verdadero valor en la población, pero también puedes escoger muestras tan malas que ni siquiera estén cerca del verdadero valor. Y eso es lo que en la vida real no sabemos, y es lo que intenta hacer la estadística, ¿sí? Entonces, en la medida en que ustedes van desarrollando las preguntas de la diapositiva, la primera diapositiva de la introducción, y que van desarrollando e entendiendo la segunda, de que esto es lo que ocurre en la vida real, que yo puedo tener 1000 muestras diferentes, pero al final yo solamente escojo una, donde yo quiero que esté ubicada esa una, que me incluya el parámetro o que no me lo incluya, como lo vemos acá en estos dos ejemplos que tenemos allí, de las dos líneas al final. Estas dos, su ancho no incluye el verdadero valor. Bien, entonces esta sería el reto. Acá una analogía. Si nosotros Profe, hacemos la analogía de tiros al blanco, ustedes saben que el centro es el parámetro, es el verdadero valor. Y es lo que nosotros queremos lograr, que nuestra muestra en este caso son estos 3 dados, flechas o dardos. Si yo tiro, saco una muestra de 3, ¿qué ocurre? Tengo un valor que se aleja, uno que está en el centro, otro que se aleja. Esa distancia es lo que ustedes hasta el momento conocen como desvíos o desviaciones. Entonces, con esta muestra yo tengo que decir, oh, eres bueno tirando al blanco. O si me quedaron todos lejos por acá, oh, esos tiros fueron muy malos. Eso es lo que ocurre en la vida real con las muestras. ¿Ok? Entonces, yo necesito ahora medir si mi muestra quedó en el centro o si mi muestra quedó muy alejada del centro. Eso es lo que yo quiero que ustedes comprendan por qué la importancia de la media y la desviación estándar y que ellos siempre van a calcular. Entonces, ¿qué ocurre en la vida real? En la vida real yo solo tengo una oportunidad de seleccionar una muestra. Yo solamente tengo dinero, recursos, tiempo para una sola muestra. No tengo tiempo para probar 2, 3, 4 muestras diferentes para ver cuál es la que mejor se acerca al centro. Entonces yo tengo que realmente lograr que mi muestra tenga una precisión. Y ahí entonces vienen varios aspectos de la estadística. Uno, que es saber diseñar cuál es la mejor muestra, cómo puedo diseñar el muestreo de tal forma que me dé una buena muestra, o cómo puedo evaluar si la muestra que yo tengo es buena. Entonces ahí vienen los otros conceptos que tenemos que responder para poder evaluar si mi muestra es buena o no. Entonces ahí entran los términos del error estándar, la estimación, y esa diferenciación entre parámetro y estimación es lo que ustedes tienen que estar claritos. Entonces aquí se les pide que vayan elaborando una tabla con todas las muestras posibles de tamaño 2. A cada una le calculan la media y le den la desviación estándar, suponiendo que le salen 5 muestras diferentes o 6 muestras diferentes. Quiere decir que van a tener 6 medias y van a tener 6 desviaciones estándar. ¿Ok? Entonces, para cada una la muestra una media y una desviación estándar. Van a hacer una tabla por columna de las frecuencias de la media. O sea, si la media se repite 2 veces, entonces, o sea, una misma media 2 veces lo van a colocar. Entonces, esa tabla de frecuencia es lo que se conoce como distribución de muestreo o distribución muestral de la media. Entonces, después que tienen todo eso, entonces se les pregunta, ¿cuántas estimaciones posibles tienen? Entonces, ¿cuántas medias al final logras estimar con esa población escogiendo tamaños diferentes? Es como decir, bueno, cuando tú vas a comprar la casa, que es el último ejemplo de la experimentación que hemos trabajado, ¿cuántas casas tú puedes comprar? ¿Cuántas casas podemos comprar? Podemos comprar solamente una, ¿verdad? Una. Pero tienes un montón de posibilidades. Es lo mismo. Al final tú tienes un montón de muestras que puedes elegir, pero ¿cuántas vamos a realmente elegir? Una.
Una. Lisa solita tenemos que tomar decisiones. Pero entonces, ¿cómo sabemos que esta es la mejor decisión? Ok, entonces tenemos ahora que entramos a el tema de estimación por intervalo. La estimación puntual es la que hemos estado trabajando. Las estimaciones puntuales son las que se generan en la estadística descriptiva. Todo lo que hemos hecho es estimación puntual, media, desviación estándar, es un solo valor, por eso que se llama puntual, un solo punto, un solo valor. Pero cuando nosotros determinamos dos valores a partir de la estimación puntual, entonces estamos hablando de intervalos, de un rango, o sea, un valor mínimo, un valor máximo, un límite inferior, un límite superior. Y cuando ello se asocia a una probabilidad, entonces estamos hablando de confianza, o sea, cuánta confianza tengo yo de que ese rango tiene el verdadero valor en la población, o sea, cuánta confianza tengo yo que mi intervalo incluye el centro. Eso entonces le da el apellido de confianza, o sea, estoy haciendo una estimación por intervalo de confianza. Y así es como se le da el nombre, intervalos de confianza. Porque no solamente son los dos valores, sino que además de eso me incluye la probabilidad, la certeza, es un buen estimador. Entonces, entramos en el tema de la confianza, el nivel de significancia. Aquí se les está explicando qué significa confianza y qué significa nivel de significancia. El nivel de confianza está relacionado, o estos términos están relacionados con algo que se llama error o error estándar. Aquí entonces igual, cada vez que ustedes van a trabajar con las diapositivas, vayan respondiendo las preguntas. Tal vez les pida una foto de a mano en el cuaderno, ustedes respondiendo cada una de las preguntas, porque solo así van a lograr comprender el tema. Entonces respondan las preguntas y con eso se van a ayudar. Acá entonces, ¿cómo se representa el nivel de confianza? Como 1 menos alfa. Alfa es una probabilidad. Si yo tengo 1 menos alfa y tengo nivel de significancia alfa, y yo sumo el nivel de confianza con el nivel de significancia, vemos que esto nos da igual a 1. El menos alfa con el más alfa se simplifican y nos queda 1. ¿Qué les recuerda esto? El complemento de una distribución, ¿verdad? Entonces, de una probabilidad. Entonces, el nivel de confianza es el complemento de significancia. Y significancia es el complemento de confianza. Entonces, ellos son complementos entre sí. Si alguien dice, calculé el intervalo de confianza a un 90%, significa que hay un 10% de significancia estadística. ¿Estamos claritos? Entonces yo puedo utilizar el término significancia o puedo utilizar el término confianza, sabiendo que ellos son complementos. Ven la curva normal. La curva normal, ustedes ven, el mu, ya saben que en la estándar, en la escala de Z, es 0. A la izquierda menos 1, menos 2, menos 3, tenemos casi toda la distribución completa. Y a la derecha tenemos 1, 2 y 3. En la escala de X sería tal como la vemos aquí. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la regla del uso de la distribución normal? Cuando yo tengo la media menos la desviación estándar, desde este punto hasta la media más desviación estándar, tengo alrededor del 68% de los datos. O sea, esa es mi seguridad de 68% de que el intervalo que yo vaya a generar contiene la verdadera media. Cuando voy del rango de la media menos 2 veces la desviación estándar hasta el rango de la media más 2 veces la desviación estándar, tengo alrededor de un 95%. Y a las desviaciones estándar tengo alrededor de 99.6 o 7%. O sea que abarco casi toda la distribución, toda la probabilidad o el área a 3 desviaciones estándar. Este término de 2 desviaciones estándar, 3 desviaciones estándar, es lo que se relaciona con el intervalo de confianza. Cuando yo les digo a 2 desviaciones estándar, quiere decir que en esta área hay 95% de probabilidad o 95% de certeza de que ese intervalo tiene la media. ¿Estamos Profesora, Ajá. siempre tiene que haber
siempre tiene que haber 2 puntos para que llegue al 95% de confianza. Sí, siempre son 2 valores. Siempre vamos a tener cuando hacemos la resta y cuando hacemos la suma. Si se fijan, la media menos 2 veces sigma, la media más 2 veces sigma aquí. La media menos 2 veces sigma y la media más 2 veces sigma. Desde este punto hasta este punto es alrededor del 95%. ¿Clarito? Sí. Si trabajo con 90%, entonces este valor de 2 cambia. No va a ser el mismo. ¿Okay? Bien, vamos a continuar acá. Entonces acá en la presentación hablamos de que necesitamos el error de estimación para poder calcular el intervalo de confianza, ¿sí? Entonces, el error de estimación y la estadística de estimación se obtienen de la muestra, ¿sí? El nivel de confianza, ¿quién lo fija? El investigador o el analista, es decir, cada uno de nosotros fija con cuánto nivel de confianza quiero trabajar. Lo tradicional es trabajar con el 95%. ¿Okay? Este es lo más común, pero no quiere decir que no puedan utilizar otro. Está la bebé de... Bien. Acá entonces, ¿cómo se calcula el error estándar? El error estándar tenemos estas fórmulas que están aquí. Este de aquí, esta fórmula es la más sencilla, es la que se utiliza casi siempre, van a ver en la mayoría de los libros. Pero ¿por qué es la que más se utiliza? Porque se utiliza cuando la muestra que yo estoy utilizando es una muestra grande. ¿A qué le llamamos una muestra grande en estadística? Cuando es mayor que 30. ¿Okay? En algunos libros dicen mayor que 20, mayor que 25. Por eso es que cuando los mandamos a hacer proyectos, que pudiera ser el proyecto final de ustedes, un proyecto en vez de un examen, eso no lo hemos discutido. Si yo les digo, bueno, vamos a hacer semestral sea un proyecto, entonces los mando a hacer un estudio por encuesta, la muestra para mí, para que sea válida, debe ser grande. ¿Qué quiere decir eso? Que va a ser mayor que 30. Entonces, si es mayor que 30, lo más probable es que utilicemos esta fórmula. Si me trabajan una muestra pequeña, entonces sería esta segunda fórmula. Aquí están las reglas, ¿no? Cuando uso una y cuando uso la otra. Entonces solamente fijarse en qué situación estoy para determinar qué fórmula voy a utilizar. Esto que está aquí es lo que se conoce como error de muestreo, o el error estándar o desviación típica. Tiene diferentes nombres, pero es lo mismo. ¿Okay? Aquí no sé por qué se ven estas líneas, pero bueno, ya se pasa. Entonces, bueno, en la medida que ustedes van desarrollando las preguntas, van a llegar a las mismas conclusiones que yo pongo acá para poder comprender de dónde salieron esos valores. Tienen que ir resolviendo y haciendo el ejercicio paso a paso. Acá entonces, ahora, ¿cómo genero el intervalo? Lo que yo les decía, la media menos el valor 2, que en este caso se reemplaza con el valor de z, que es la probabilidad que ya ustedes saben calcular, por el sigma. Esto que está aquí es mi sigma. Entonces, para el ejemplo que estamos desarrollando, media menos el valor de la confianza por el error me da el intervalo, el límite inferior del intervalo, y a la media le sumo el valor de la confianza por el error, me va a dar el límite superior. De manera que me queda así como lo vemos aquí. Entonces, esta es una expresión que se utiliza para calcular las estimaciones por intervalos para la media. Cuando es la proporción, cuando es la desviación estándar, la mediana o la moda, esto cambia. ¿Okay? Entonces, esta fórmula del error es para la media. Por eso es que entonces ya le agregamos acá arriba para la media. Entonces, esto es lo que es la clase. Traté de que ustedes desde la primera diapositiva de la introducción puedan ir haciéndolo paso a paso. Ahora les toca a ustedes repasar. Y entonces, cualquier duda, cualquier pregunta me escriben. ¿Okay? ¿Preguntas? Profe, la fórmula grande de abajo, ¿es una sola?
Ajá. Es una sola, es que dice ahí. Cuando hablamos del intervalo de confianza, sí. Esta fórmula, por eso aquí lo puse el ejemplo. Usando los mismos datos, desde la primera diapositiva, se obtiene una media de 137.5. Este es el peso promedio. Y una desviación estándar de tanto. Calcular el intervalo de confianza para el 95%. Bien, ya tengo, recuerden que les dije, la media y la desviación estándar salen de la muestra. El nivel de confianza lo fija el investigador. Esos datos son los que yo necesito para reemplazar aquí. Aquí está mi media, 137.5. Este valor en GeoGebra, que lo vemos aquí abajo en GeoGebra, 95% está en el intervalo del centro, ¿verdad? El botoncito del centro. Pongo aquí 95.95 y me dice que mis valores de Z es 1.96 negativo y 1.97 positivo. Y esos son los que yo reemplazo aquí. 1.96 a la izquierda, 1.96 a la derecha. Ese es el que veíamos en la otra diapositiva como un 2, pero este es el valor exacto. La desviación estándar, el que me dio de la muestra. La desviación estándar, 3.5. La muestra que escogí de tamaño 2. Entonces, ya voy reemplazando. N poblacional 5. Mi muestra de tamaño 2, reemplazo los valores. Y si se fijan, el valor de este lado es el mismo que le sumo al otro lado. El que resto del lado izquierdo es el que le sumo del lado derecho. Y eso es lo que me genera los dos valores, 133.3, 141.7. ¿Lo ven? Profe, Entonces, esos son intervalos de confianza. Ya, si nosotros no utilizamos esta probabilidad, son intervalos que podemos construir con la desviación estándar. A la media le quito la desviación estándar y a la media le sumo la desviación estándar, son intervalos para la muestra. Pero si yo quiero ir más allá de cómo se comporta mi media, entonces hablo de intervalos de confianza. ¿Sí? Ajá. Pregunta. Voy hacia atrás. Estamos hablando de esto. Estos son intervalos de confianza cuando ya agrego la probabilidad. Genero dos valores, a la izquierda, a la derecha. Si trabajo con una desviación estándar, que el Z es igual a 1, entonces a la media le resto el error estándar y a la media le sumo el error estándar. Esta probabilidad ustedes la pueden buscar en GeoGebra. Pongan Z menos 1 y Z1 y van a ver que les da alrededor del 68%. Entonces volvemos hacia atrás, al inicio, esto. Y para todas las medias de todas las muestras posibles genero los intervalos, me saldría algo así parecido. Entonces, ¿qué me voy a dar cuenta? Que en efecto, yo voy a tener alrededor del 90-95% de las medias, de los intervalos de confianza, incluyen la media verdadera, pero tengo 5% de error de que la media no esté en el intervalo que yo generé con la muestra que escogí. Entonces, de ahí, lo importante es de saber escoger la muestra. ¿Okay? Profe, Otro tema. Profe, esa imagen que tiene ahí, ¿usted cómo la sacó? Para cada, bueno, porque ya yo hice el ejercicio que ustedes tienen que hacer. Por eso que volvemos acá, para poder, esta es la diapositiva de la introducción. Tienen que ir desarrollando y respondiendo cada una de las preguntas para que puedan comprender qué significa todo esto. Y ese es el reto que los mando a hacer. Ya mañana no tengo clase con ustedes virtual. Les toca a ustedes hacer a mano, desarrollar las preguntas de las diapositivas. ¿Ok? Para que entonces puedan comprender de dónde salió todo esto. Estos son, en teoría, mis intervalos de confianza de todas las muestras posibles que puedo generar a partir de este problema. Ah, ok, ya entendí, profesora. Son 5 datos, yo lo estoy mandando que con estos 5 datos formen todas las muestras posibles con 2. Por eso les decía 120, 135, 120, 140, 120, 145, etcétera. Profesora, ¿y usted lo resolvió y todas las cantidades de las otras muestras que están en la siguiente diapositiva son las que usted pudo sacar de este ejercicio que usted ya resolvió? Como ejemplo, como ejemplo, como ejemplo. Ah, ok.
Entonces le hice los intervalos de confianza, pero lo que quiero es que vean hacia dónde vamos y por qué llegamos. Entonces, si yo comparo el intervalo que me salió, el intervalo de 133 a 142, vuelvo acá entonces y miro. Bueno, esta escala no está muy bien. Yo vería que más o menos estaría, tal vez es alguna de estas, ¿sí? Pero si nos fijamos, el intervalo que yo generé, de 133 a 142, en efecto tiene el 138, ¿sí? Entonces tengo 95% de seguridad de que este rango tiene el verdadero valor de la muestra, de la media parámetro. Profesora, y el 2 aquí en la raíz cuadrada es porque usted usó dos valores. En la raíz cuadrada, ¿cuál? Abajo del 3.5, el 35. Es que la fórmula es así. Recuerda que aquí está la fórmula. La fórmula es así. Esto se llama error estándar de la media. Y esa es su fórmula. Error estándar de la media. Esta es su fórmula. ¿Ok? O sea, profe, o sea que siempre va a ser 2. Ajá, eso es lo que me No, refería, profe. no, porque la muestra que yo escogí, yo le estoy diciendo, mi tamaño de la población es 5. En este ejercicio práctico, escojan muestras de tamaño 2. Si yo tengo una población de 20 y les digo, escojan una muestra de tamaño 10, entonces este N va a ser 10. Okay. Y mi tamaño de la población es la cantidad que yo le diga. Si yo les digo, bueno, en Panamá, en una comunidad hay 1000 personas, escojan una muestra de tamaño 100. Entonces este N es 1000 y este es 100. Entonces los datos de la desviación estándar salen de la muestra. De la muestra de tiempo, se calculan la media y la desviación estándar y usan esos datos. Profe, nosotros solo tenemos que responder las preguntas que están en la introducción o todas las que aparecen Van en las desarrollando diapositivas. todas las diapositivas para que puedan comprender. Son solamente 11 diapositivas, de las cuales la primera es la presentación. Sí, son 11 diapositivas. Y al final van a ver los resultados. Al final tienen que llegar a la misma conclusión que yo. Eso significará Profe, que lo hicieron bien. Si tienen alguna duda, me escriben. Profe, cuando yo hago las preguntas, ¿las tengo que decir textualmente o puedo usar GeoGebra? No, claro, pueden usar cualquier herramienta, Excel, GeoGebra, cualquier herramienta que tengan. Profe, ¿y eso cómo se haría en Excel? Bueno, tenemos que hacer otra sesión en Excel. Yo creo que Zoom nos limita el tiempo a unos cuantos minutos, así que si se corta la llamada, entonces hacemos ahorita otra sesión, ahora que se están integrando los demás. Vuelvo a hacerles la invitación para ver entonces en GeoGebra cómo pueden generar algunas estadísticas y en Excel. ¿Les parece? Profesora, de igual manera se puede hacer manualmente. Claro, claro, pueden hacerlo manualmente, pero cuando se trata de 2, 3, 4, 5, 10, está bien manual, pero cuando son muchos. Así que vamos a cerrar esta sesión y vamos a abrir una entonces para trabajar en algunos ejemplos en Excel y algunos ejemplos en GeoGebra para que ustedes vayan, sepan más que todo de descriptiva lo que vamos a hacer, para que puedan entonces practicar un poco más. Pero esto lo pueden hacer manual porque son muestras de tamaño 2. Entonces cierro y volvemos a entrar al chat por una nueva invitación que les voy a hacer. ¿Ok? Ok, Ok, profe. Dale, pues no se vayan. Espérenme, como dicen en la televisión.